Terminando la serie Ser o Hacer. Ser o Hacer. Es la serie que estamos terminando hoy. Y vamos a Salmo capítulo 8. No es Salmo 8, sino Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Y voy a leerlo en dos versiones. El título de la enseñanza de hoy es Saber quién soy define mi espiritualidad. Saber quién soy define mi espiritualidad. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. La versión Palabra de Dios para Todos dice, cuando veo el cielo que hiciste con tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Qué es la raza humana? ¿Para qué te ocupas de ella? Tú has creado a los seres humanos casi como dioses y los has llenado de honor y gloria. Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste. Pusiste todo bajo sus pies. Ellos gobiernan a todas las ovejas y ganado, y también a todas las bestias del campo, a las aves del cielo y a los peces del mar, y a todo lo que pasa por las corrientes del mar. Señor, Dios nuestro, tu nombre es sin par en el mundo entero. Amén. Padre, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta mañana. Seguimos bendiciendo tu nombre y seguimos declarando que tu nombre tiene todo el poder para trabajar en nosotros, porque tú eres nuestro creador, tú eres nuestro hacedor. Tú tienes la autoridad en ti mismo, Señor, para cambiar vidas. Así como lo has hecho en nosotros, también lo puedes hacer en otros a través de nosotros, Señor. Hoy, Señor, que tu palabra toque a las personas, Señor, que por primera vez se encuentran en este lugar, y sigan tocando a las personas, Señor, que ya hacen parte de este lugar, Señor. Te bendecimos, Dios, y declaramos, Señor, que esta será una mañana donde tu palabra dará firmeza a nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestra alma obedecerá y se sujetará a la misma para hacer los cambios que necesita hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saber quién soy define mi espiritualidad. La mayoría de las personas creyentes fracasan en el Evangelio por la sencilla razón que no han definido su identidad, no saben quiénes son. Y es importante saber quién soy, no solamente quién soy en Cristo, sino quién soy en mí mismo. Porque un hombre o una mujer confundidos realmente terminan en cualquier religión. O sea, cuando usted no tiene una identidad de quién es,
usted practica cualquier cosa que se le atraviese en este mundo. Porque todo lo que huele a espíritu, usted cree que viene de parte de Dios. Entonces se puede convertir en Hare Krishna, se puede convertir en budista, se puede convertir en testigo de Jehová, usted se puede convertir en católico, usted se puede convertir en lo que quiera. O sea, hasta se puede convertir en evangélico sin ser evangélico. Porque usted está buscando, o sea, usted no. He aprendido que dentro de nosotros está Dios, y como está Dios a través de su Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros anhela algo de Dios, porque el hombre es espiritual, el ser humano es espiritual. O sea, el ser humano no es carne solamente, el ser humano es espiritual, y como es espiritual, tiene espíritu, y el espíritu que busca lo de arriba, lo de afuera, o sea, busca lo que no ve. Por eso hay gente que practica el yoga, por eso hay gente que se mete a metafísico o se mete a practicar religiones o sectas que parecen religiones, porque realmente hay un espíritu que está anhelando ser satisfecho, hay un espíritu que está anhelando tener paz, porque el hombre más que dinero lo que busca es paz. O sea, el hombre con paz se vuelve rico, y el hombre sin paz se vuelve miserable. Puede tener todo el dinero del mundo, pero se vuelve miserable. Entonces hay algo que es muy importante, y es saber dónde está la fuente de mi paz. Ahora, si usted practica una religión, porque religión no tiene que ver con Dios, religión tiene que ver con lo que está cercano a mí. La palabra religión es religare, que significa estar cerca de algo. Entonces, cuando usted practica una religión, usted lo que le está diciendo a su espíritu es que usted tiene hambre y sed de algún Dios. Y también está enviándose un mensaje a usted mismo, y es que está tratando de descubrir dónde encuentra su verdadera paz. Ahora, ¿cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es que no sabe quién es, sencillamente porque no va al manual de vida. Es decir, si usted no va al manual de vida, el único que le va a cambiar y a transformar su vida es el manual de vida, que es la palabra de Dios. Ahora, todas las religiones del mundo tienen un libro sagrado. Todas las religiones del mundo tienen un libro sagrado. Busque cualquier religión en este mundo, que hay más de 1.800.000 religiones, y usted va a encontrar que tiene un libro sagrado. Pero la única religión que lo lleva a usted a la vida eterna y que le propone vida eterna es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es la única esperanza que tiene el hombre a través de Cristo, porque en ninguna de las religiones ha habido alguien que dio su vida por salvar al mundo. Buda no dio su vida por salvar al mundo. Mahoma no dio su vida por salvar al mundo. Los dioses inventados por los romanos, ninguno de ellos dieron su vida por salvar el mundo. Es más, ninguno se atribuye un sacrificio cruento o cruel, terminado en un holocausto, es decir, en incendio, por salvar al mundo. La única religión que presenta a un Salvador, donde el Dios se hace hombre y ese hombre toma forma, ese Dios toma forma de hombre, es el Evangelio de Jesucristo, que no es una religión, sino que es la gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando queremos hablar acerca de mi ser, saber quién soy define mi espiritualidad. Lo primero que tengo que definir es mi espiritualidad antes de definirme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo no defino mi espiritualidad, cualquier cosa que se parezca a Dios me sirve. Entonces tengo que definir realmente mi espiritualidad. Y si yo estoy confundido, entonces mi obligación y mi deber es leerme los 1.800.000 libros que tienen las 1.800.000 religiones para poder definir mi espiritualidad. No sé si me hago entender. La mayoría de la gente se vuelve a una religión sencillamente porque otro lo invita.
Pero cuando usted llega al Evangelio, lo primero que usted le dicen es, lea la Biblia, hable con Dios y deje que el Espíritu Santo lo instruya. ¿Por qué? Porque realmente el Evangelio tiene solamente el poder en la palabra, en el Espíritu Santo y en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre por la salvación del mundo. Volver a Dios y vivir en Él es la clave para una genuina identidad. Se lo repito, volver a Dios y vivir en Él es la clave para una genuina identidad, pero sobre todo para saber quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia en esta tierra. En otras palabras, entender el para qué Dios nos creó y nos permitió nacer y vivir es muy importante para nuestra espiritualidad. Mientras el ser humano no encuentre ni identifique un propósito de vida, será un ser vegetativo, sin fruto y llevado por cualquier viento de doctrina que polulan en esta tierra. Es decir, que cuando una persona no sabe de dónde es su fuente de origen, entonces él cree que viene del mono y que el mono se fue transformando y que la evolución transformó hasta que se convierte en otro. Lo que Dios creó es tan definido que ninguna especie se transmuta. Ninguna especie se transmuta. ¿Por qué? Porque el león solamente puede estar con la leona. ¿Sí? El tigre solamente puede estar con una tigre. No es su esposa, ¿no? Cada animal en su propia especie. Es más, cuando el caballo se junta con una yegua, produce una mula, porque no produce otro caballo. Entonces, usted puede entender que si yo no sé quién soy, yo voy a ser movido por viento de doctrina. Antes de yo conocer a Jesucristo, yo no sé por cuántas religiones pasé. Yo desde muy jovencito, como desde los 13 o 14 años, he estado metido en cuantas cosas me hablaban. Practiqué yoga, practiqué metafísica, practiqué la brujería, muchas cosas, porque sencillamente estaba buscando ¿qué? Espiritualidad. Estaba buscando algo que definiera mi vida. Y cuando ese algo, que no es algo, sino que es alguien, no lo encuentro, entonces ya no tengo esperanza de paz, no tengo esperanza de saber quién soy. Por eso el apóstol Pablo dijo algo en donde encontró su propósito, y él dijo que solamente cuando se vio cara a cara con el Señor, él pudo ser transformado. Cuando él iba camino a Damasco, él se vio a perseguir a los cristianos, él se encontró cara a cara con el Señor y su vida fue tocada y transformada, y una vez que le fueron abiertos sus ojos, él pudo comenzar a predicar a Cristo como si hubiese estado con el Señor Jesús. Pedro, Juan y los demás discípulos no tuvieron ningún inconveniente en entregar su vida al servicio de Dios, porque en su andar con Cristo durante 3 años y medio encontraron, escuche bien, encontraron el por qué vivir para Él. ¿Sabe cuándo usted se carga al servirle al Señor? Cuando usted no tiene un propósito. Cuando usted no tiene un propósito, usted se carga en el servir al Señor. Pero cuando usted tiene un porqué, usted no vive cargado. Porque el porqué es lo que define la relación con Dios. El propósito define la relación con Dios. Si la vida fuera solamente comer, ir al baño, ir a trabajar, ver televisión, tomarse unos tragos, fumar cigarrillo, practicar deporte. Si la vida fuera solamente eso, la vida sería la rutina
más fea de un ser humano. Pero hay mucha gente que vegeta de esa manera. O sea, hay gente que se levanta, va al trabajo, trabaja, desayuna, almuerza, come, regresa a la casa, medio habla con sus hijos y a veces habla con ellos, medio habla con su esposa o con su esposo y a veces habla con su cónyuge, pero realmente va a dormir y al día siguiente va y cumple la misma rutina. No tiene un propósito. No hay un propósito, no hay un propósito que lo defina, y no va a haber el propósito si no tiene un manual de vida que es el que define nuestro propósito. Amar a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, pero no como una rutina, no como un hacer de mi vida, sino producto de una comunión, de una relación. Yo se lo he explicado en las dos enseñanzas anteriores, que realmente hasta cuando yo no tenga una perfecta comunión con Dios, mi propósito no se va a ver claramente. O sea, yo voy a encontrar mi propósito en esa comunión. Mucha gente, y entre esas también muchos cristianos, tienen o tenemos crisis de identidad. Y realmente ya eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que define al ser humano. Saber quién eres, cuál es tu finalidad en la vida, qué debes y qué tienes que hacer para alcanzar un fin, es lo que te va a permitir que tú definas un plan de vida, y en ese plan de vida definas cuándo quieres llegar hasta donde te has propuesto. O sea, a nosotros nos enseñan, humanamente hablando, a hacer un plan para tener éxito, pero solo desde el punto de vista humano. Pero no se nos ha enseñado nunca, o muy pocas veces se nos habla, a tener un plan para tener un éxito integral, que es tener un éxito primero en Dios, nos va a garantizar que vamos a tener un éxito en nuestra vida personal. Yo soy un convencido de lo que voy a decir en este momento. Soy un convencido que Dios está interesado en tus sueños, que Dios está interesado en levantarte. Yo soy un convencido que Dios tiene un profundo interés de que tú en esta vida triunfes. Yo soy un convencido de que Dios tiene un profundo interés de que tu empresa triunfe, de que triunfes en el trabajo que haces, que ames lo que tú haces y trabajes porque lo amas. Porque hay gente que no nació para ser empresario, nació para trabajar. José no fue faraón, pero disfrutó siendo el segundo, o sea, disfrutó siendo debajo de faraón. Y hay gente que nace para eso, y aún Dios lo pone para eso. Que si a ti te toca barrer las calles de Medellín, no lo hagas por lo que te pagan, sino porque lo disfrutas y porque te gusta la limpieza, pero no sencillamente porque tienes que trabajar. Muchos empresarios no contratan a nadie que en su hoja de vida colocan en lo que quieran ponerme a hacer, porque realmente esa persona de salida ya es un estorbo para la compañía. ¿Por qué es un estorbo? Porque no tiene un plan de vida, o sea, no tiene un propósito de vida. Y así muchas veces es nuestra relación con Dios. ¿Por qué dejo de hacer el tiempo a solas con Dios? Porque no conozco mi propósito en Dios. ¿Por qué dejo de congregarme? Porque no conozco mi propósito en Dios. Cuando otra cosa te saca de la comunión con Dios y de la adoración a Dios, quiere decir que no tienes definido un plan de vida con Dios. Y si no tienes definido un plan de vida con Dios, tampoco tienes definido un plan de vida para contigo mismo. Porque primero voy a tener paz con Dios para luego tener paz conmigo mismo. Amén. Ahora, dicen los estudiosos e investigadores sociales que si el ser humano no define su identidad, no define tampoco una meta. O sea, si usted no define una identidad, tampoco define una meta. Y pregúntese en este momento, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Hacia dónde yo me encamino? Y la gran mayoría de las personas dicen que el 98 o 99% de los seres humanos no tienen una meta de vida, y menos escrita. Porque si no la tienes escrita, no tienes meta. O sea, la meta hay que escribirla. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Esto no es un asunto de humanismo, esto es un asunto de Dios.
Dios dijo, escribe la visión para que corran y la lean, y cuando se cumpla puedan decir, Dios habló. Eso le dijo al profeta, ¿sí o no? Que escribiera ¿qué? La visión. Cuando usted lee el profeta Ezequiel dice, en el año 10 del rey, en el año 10 del cautiverio, en el mes tal, en el día tal. ¿Qué está narrando Ezequiel? Una cronología. Pero es una cronología que queda en la historia. Y si queda en la historia, quiere decir que esa cronología es importante, porque creo que una de las cosas que nosotros menos hacemos en esta vida es escribir para dónde vamos. Y tenemos que aprender a escribir. Tenemos que tener una imagen clara. En esta semana aprendíamos en un curso que estamos haciendo, un diplomado con la pastora sobre consejería de traumas, y aprendimos algo muy interesante. Y es que la mente no sabe qué es verdadero y qué es falso. La mente solamente fija lo que usted le muestre. La mente fija lo que usted le muestre. Entonces, si para usted definir una meta que usted la vea en el baño todos los días, definir una meta que usted la vea en el protector de pantalla todos los días, para su mente es una realidad, porque la mente no conoce lo falso, la mente solamente conoce verdad. ¿Por qué se enferma la gente? Porque oye la voz del médico y en la mente, ¿qué fijó? ¿Qué voz fijó en la mente? Y se le olvidó ¿cuál voz? La de Dios. Entonces, cuando a ti se te olvida te dicen, tú tienes cáncer, ¿qué fijaste en tu mente? ¿Qué piensas todos los días que tienes? ¿Qué piensas todos los días que tienes? Entonces, queramos o no, el cerebro domina todas las áreas de nuestra vida. Entonces el cerebro te dice, tómese la pastilla porque usted tiene cáncer. Tómese esto, inyéctese porque usted sufre de migraña. Entonces, eso se constituyó en una verdad para la mente. ¿Y por qué no establecer metas que se constituyan verdad para nuestra vida? Metas donde se dice, primero Dios, tiempo a solas con Dios, congregarme todos los domingos, asistir a mi grupo vida, adorar a Dios, compartir de Dios. Si usted ve eso escrito todos los días, ¿sabe qué va pasando en su mente? Se va constituyendo una ¿qué? Una verdad. ¿Y esa verdad qué trae? Una realidad. ¿Y esa realidad qué trae? Un resultado. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Dios también puso la mente en nosotros. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro formador. Amén. Él nos hizo. El reconocido pastor y conferenciante ya fallecido, Myles Munroe, manifestó un día en una entrevista que le hicieron para una cadena de televisión no cristiana y le preguntaron cuál es la mayor tragedia del hombre, y él respondió: la mayor tragedia del hombre no es la muerte, sino haber vivido una vida sin propósito. La mayor tragedia del hombre no es la muerte, sino haber vivido una vida sin propósito. 2 años después de haber hecho esta declaración, murió en un trágico accidente aéreo, pero sus libros, prédicas, conferencias siguen afectando la vida de miles de creyentes y aún de no creyentes que lo leen, lo escuchan y lo ven por medio de videos colgados en YouTube. Entonces, la mayor tragedia del ser humano es vivir sin propósito. Esa es la mayor tragedia del ser humano. Si tú no sabes dónde quieres estar dentro de 5 años, Dios no te va a llevar. Porque cuando todo se lo achacamos a Dios, eso se llama determinismo. Achacárselo todo a Dios. Y cuando en el Salmo 8 leemos que Dios tiene toda la soberanía para hacer las cosas, pero nos hizo a nosotros porque somos su ayudante aquí en la tierra. O sea, nos hizo con un propósito: trabajar para Él, trabajar con Él,
pero también recibir las bendiciones de que yo me enseñoré y gobierne todo lo que Él creó. O sea, Él me dio el atributo, no se lo dio al burro, no se lo dio al león, no se lo dio a la jirafa, se lo dio al hombre. Se lo dio al hombre. Y por eso nos dotó de 3 cerebros. Ningún animal en el mundo tiene 3 cerebros. El único que tiene 3 cerebros es el hombre. Nos dotó de 3 cerebros. Porque cada cerebro cumple una función. Y un día de esto les voy a predicar el primer cerebro que cumple la función animal. Ese es el que ira, ese es el que mata, ese es el que responde, ¿sí? Hablar de eso es muy interesante. Entonces, la vida humana se define en el ser, no en el hacer. La vida humana se define en el ser, en el hacer. No te recordarán por lo que hayas hecho, sino te recordarán por quién eres, por quien te hayas determinado ser. No te recordarán por lo que hayas hecho, sino te recordarán por lo que te hayas determinado ser. 4 preguntas rondan la cabeza del salmista, que es David. Y quiero hablarte de esas 4 preguntas o mencionártelas en los próximos 10 minutos de enseñanza que me quedan. Y la primera pregunta que David se hace es: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre?, pregunta David. ¿Qué es el hombre? Me regalas Job capítulo 7, versículo 17 y luego Salmos 144, versículo 3. Job 7, 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y luego el Salmo 144, 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? O sea, observa esos 2 versículos. Hay una pregunta: ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga en cuenta? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Delante de Dios no somos nada. Sin embargo, dice el Salmo 144, 3, que nosotros somos de gran estima para Dios. ¿Sabe qué significa la palabra estima en el hebreo? La palabra kabod, que significa gloria. O sea, nosotros somos de gloria para Dios. Y cuando Pablo hace referencia al hombre, dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero que Cristo es la cabeza del hombre. Ahora, Cristo como hombre, no como Dios. Pero como Dios, Dios es la cabeza de todo el universo. Dios es la cabeza de toda la creación. Y en todo ese universo se cree que solamente este planeta tiene vida humana, y tiene vida. El hombre ha tratado de intentar descubrir vida en otros mundos y no lo ha podido lograr. Así que todos los extraterrestres no son más que invenciones humanas. Y los extraterrestres que nos presentan tienen características humanas, porque no hay otra forma de representar. Ahora, lo que al hombre se le olvida es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Dios. Cuando yo actúo salvajemente, me tengo que hacer la pregunta: ¿así trataría Dios a su esposa? ¿O así le hablaría Dios a su hijo? ¿Le diría Dios a su hijo: tú eres un necio, tú eres un estúpido, no sé qué voy a hacer contigo? ¿Cierto que no? Porque somos de estima para Él. O sea, somos de valor, tenemos un valor para Dios. Pero hay algo muy importante: Dios ha depositado su grandeza en nosotros, pero no para que nosotros nos engrandezcamos, sino para que nosotros seamos humildes y saber que todo lo hacemos por causa de Él. Todo lo hacemos por causa de Él. ¿Dónde estabas tú cuando creé a Behemón, o sea, el monstruo marino? O sea, le comienza a hacer preguntas a Job para darle a entender a Job que realmente Job no es nada sin la presencia de Dios. Y la gran
interrogante para nosotros, resolvernos a nosotros mismos, es que sin Dios realmente no somos nada. Podemos intentar ser. Steve Jobs, en una audición, en una cama de un hospital, ¿sabes? No anhelaba ser el mejor creador del teléfono inteligente. ¿Sabe qué anhelaba Steve Jobs? Haber tenido tiempo para encontrarse más con Dios. Haber tenido tiempo para valorar más a su familia, a sus hijos. A nosotros nos han vendido la idea que el dinero lo es todo, pero resulta que nosotros entendemos que lo que es todo para nosotros es Dios, y para los que amamos a Dios hay una promesa. Él le da la facultad al impío de acumular riqueza para que luego nos las pase a nosotros. Así que yo no me preocupe, yo sé que yo soy rico, yo estoy esperando el impío que me va a pasar sus riquezas a mí. Serio que se los digo. Yo se lo pregunto a Dios todos los días: bueno, ¿y cuándo me vas a presentar a ese caballero? A ese caballero que tiene a don dinero. Pero yo sé que viene para mi vida. Ni yo ni mi casa vamos a morir pobres. No, no lo somos. Pero vamos a morir con las riquezas del impío. Porque eso es lo que hace Dios. Pone a trabajar el impío para que ese dinero pase a tus manos. Pero lo tienes que creer. Por eso nadie que le sirve a Dios tiene las manos vacías. Por eso nadie que le sirve a Dios pasa necesidad. Tendrá días de dificultad, pero no tiempos de necesidad, a menos que Dios esté tratando con él. Amén. Ahora, ¿dónde estaba? Es la pregunta recurrente que Dios le hace. ¿Dónde estaba cuando yo hice? Quizás en la misma que Dios te pueda hacer hoy, si es que estuvieses pasando por un tiempo de crisis de cualquier índole. No somos nada. Dios no tenía la obligación de crearnos, lo hizo por su plena y buena voluntad. Decidió formar y establecer a un ser que fuese hecho a su imagen y a su semejanza. Uno que se pareciese a Él en todo y que tuviese sabiduría, amor, inteligencia, capacidad autónoma de decidir y de escoger entre el bien y el mal. A eso se le denomina libre albedrío. Delante de Dios no somos nada, aunque hayamos sido hechos a imagen y semejanza. Sin embargo, delante de Él y para Él somos lo más valioso de su creación. Somos la corona de todo lo que Él hecho, lo que Él hizo por la palabra. Tenemos un valor inmenso e inmensurable. Fuimos hechos para ser comunicables, para vivir en comunidad, para mantener una vida sana, una vida de gozo, una vida plena en el Dios que nos creó, pero sobre todo nos creó para mantener comunión perfecta a cada segundo con nosotros. El mismo salmista declara que el ser humano fue hecho un poco menor que los ángeles. Otras versiones dicen que fuimos hechos casi como dioses. Si Adán no hubiera transgredido los límites de Dios, que Dios le estableció, la muerte física no nos hubiera alcanzado. Por eso el salmista expresa que en nuestra creación fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Los ángeles no mueren, aunque son seres que Dios los creó. La muerte física no se diseñó para el hombre, aunque muchos teólogos digan lo contrario. Fuimos diseñados para la eternidad. Y por eso cuando llegamos a Cristo, o Cristo llega a nuestra vida, lo que llega es la vida eterna para nosotros. O sea, nosotros no morimos, dormimos, que es diferente, para ser resucitado en el día del arrebatamiento. La segunda pregunta que hace David en ese salmo es: ¿por qué te acuerdas del hombre? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Por qué te acuerdas de los seres humanos? Después de haber pecado, Dios tiene todo el poder para crear una nueva generación. Si así lo hubiese querido hacer, no tenía ningún obstáculo para no hacerlo. Habría destruido a Adán y Eva en vez de expulsarlo del Edén, pero eso hubiese significado fracaso, y Dios nunca hace algo para fracasar. O sea, Dios no nos creó para que fracasemos. Dios nos creó para que vivamos en éxito, aunque a muchos no les guste esta palabra. El corazón del hombre, que es parte de su alma, después del pecado quedó contaminado de toda maldad. La imagen y semejanza con su creador fue limitada, pero nunca le fue quitada. Ya no tenía el poder y la autoridad como antes de pecar, pero seguía teniendo parte de la imagen y parte de la semejanza de Dios a través de su conciencia. Amén.
A pesar de haber fallado el pacto de Dios, el hombre siguió su camino en esta vida bajo el pacto de la creación que está en Génesis 1:28, la cual dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread de ella. Y eso se ha cumplido hasta este momento. Dios no le quitó al hombre la facultad de usar todo lo que Él le puso. Simplemente se distorsionó por el pecado, pero no le quitó esas facultades. Por lo tanto, una buena noticia: Dios sigue cuidando de ti. Dios, a pesar de la ofensa que recibió en el Edén, sigue su plan de permitir que tú y cualquier ser humano sobre esta tierra siga cuidando y trabajando todo lo que Él creó, porque sigue siendo la corona de su creación. Amén. Por eso Dios busca redimir al pecador y reconciliarlo con Él, con el fin de volver todo lo destruido al estado original perfecto como fue creado. De los 1000 inventos que se crearon en 100 años a partir de la revolución industrial en Francia, dice que el 95% de esos inventos fueron creados por hombres que tenían temor de Dios en su corazón, hombres que amaban a Dios. Si nosotros ya hemos sido restaurados, usted debe entender que usted tiene un gran valor para Dios y que Dios está muy interesado en que tú seas uno de los próximos inventores de esta tierra. Gracias por los pocos amenes. Y número 3, ¿cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto valemos para Dios? Y solamente tengo una palabra para decirte: todo. Tú vales para Dios todo. Y vales tanto para Dios que envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Tú lo vales todo. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti. A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de que le fallaste. Y la cuarta y última pregunta que David le hace, no es la cuarta pregunta, es una reflexión, y es: ¿qué valor ahora tú te quieres dar? ¿Qué valor tú te quieres dar? ¿Qué valor te das a ti mismo? Juan 1:12 dice: y a todos los que creen en su nombre, Él les dio potestad ¿de qué? Ser hechos hijos de Dios. Y segunda los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Dile al que está a tu lado: no eres un tonto, no eres un bobo, no eres un fracasado, eres nueva creación. Naciste para triunfar. Díselo fuerte: naciste para triunfar. Naciste para triunfar. Así que tienes que darte el valor que Dios te ha dado. Tienes que darte ese valor, el valor que Dios te ha dado. El valor que Dios te ha dado. Es el valor más importante. ¿Cuánto vales? Tú lo vales todo. Escucha, iglesia, tú lo vales todo. No eres un fracasado. Solamente estás aprendiendo a hacer las cosas de una manera mejor. No eres un don nadie. Solamente estás en las manos de Dios procesando la mejor vasija que Él va a hacer. No eres un fracasado. Ámate a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo, y ama a Dios por encima de todas las cosas y personas, y observa cómo tu vida se transforma.
Mi recomendación: vive por los valores del reino y haz de ellos tu estilo de vida, y nadie te arrebatará de las manos de Dios. Amén. Nadie, nadie. Cuando tú vives por los valores del reino, nadie te arrebatará de las manos de Dios. Fallaste, pecaste. ¿Sabes qué te dice la palabra? Ven a mí, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Soy tu abogado. Yo puedo volver a hacer nuevas todas las cosas. No te escondas ni te avergüences, o sí siente vergüenza, pero no te escondas por aquello que has fallado. Levanta tu cara, mira al cielo, pide perdón y avanza, porque tienes un valor delante de Dios y para Dios. Amén. Pongámonos en pie, iglesia.